Y a partir de este momento, solo por Ideal 103.7 FM, estarás sintonizando el corazón de Dios. Y aquí, sus anfitriones, Andrea Méndez y Raúl Carrillo. Hola, muy buenas tardes a todos y muy buenas noches también ya en diferentes lugares. Muy feliz de estar con ustedes el día de hoy. Y bueno, están escuchando Sintonizando el Corazón de Dios, un espacio donde estaremos transmitiendo mensajes y conocimientos que van construyendo un camino hacia el Dios que llevamos todos por dentro. Muy feliz de poder estar compartiendo con ustedes este maravilloso espacio y dándole la bienvenida y por supuesto abrazándolos siempre de corazón a corazón. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Valera, Trujillo, a través de la emisora Radio Ideal 103.7 FM. Agradecemos a la emisora Radio Ideal y a su director también, Manuel de Oliveira, que hace posible este espacio para llegar a todos los corazones que nos escuchan y nos escucharán. Es importante que sepan que todas estas transmisiones quedan grabadas en YouTube. Búsquenos con el nombre de Programa Voluntad o Discípulos de Cristo 2024. Allí nos pueden encontrar también. Si desean contactarnos o escribirnos mensajes para que podamos leerlos acá en la transmisión en vivo, lo pueden hacer a través del más 58 424 746 8057. En esta segunda temporada de nuestro programa estaremos aprendiendo a cómo convertirnos verdaderamente en discípulos de Cristo, sin dogmas, sin creencias, libre de religiones. Lo haremos siempre sustentado en la sabiduría del Creador Supremo de la vida. Y bueno, hoy de verdad que muy contento con el mensaje que vamos a entregar el día de hoy, el cual se titula El Reino de los Humildes. Y este mensaje es muy hermoso porque nos va a empezar a entregar la sabiduría que se refleja en la humildad, en un valor que, digámoslo, poco se ha tomado en cuenta en el proceso de formación de nosotros como personas integralmente, ¿no? Como espíritus y como seres que tienen esa necesidad de compartir y convivir con los demás. Entonces, para comenzar con este programa del día de hoy, me gustaría que lo hagamos con una cita de Mateo 5:5, donde nos dice: bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Y esta cita, siendo corta, nos va a fundamentar todo lo que es el programa del día de hoy. Porque indudablemente el conocimiento que nosotros vamos reforzando, conociendo, encontrando dentro de la sabiduría que hemos ido compartiendo, nos ha ido dando como esas respuestas. Entonces, en esta cita tan corta, pues nos dice, bienaventurados, ¿verdad? Los humildes de corazón. Entonces, ¿qué será ser bienaventurado? Y entonces eso es muy importante entenderlo principalmente. Ser bienaventurado no es como alguien que se aventura y que tiene una aventura muy buena. De repente podríamos creer eso, pero no funciona de esa forma, ¿verdad? Entonces, ser bienaventurado es una persona que es profundamente feliz, que tiene un gozo pero interior, espiritual, interno se podría decir. Eso es una persona que es bienaventurada. Y nos da también otra condición, los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Entonces, cuando nosotros entendemos que ese gozo del alma debe ser una cualidad que nosotros tenemos que expresar. Y eso lo vamos a entender acá en este otro fragmento que saqué del mismo Mateo 5. Porque Jesús, en ese momento, cuando les daba las bienaventuranzas, después, para que ellos pudieran entender la importancia de ser bienaventurado, Él tuvo que darles una cita que yo no la entendí
sino hasta que llegó el momento de comprender qué era verdaderamente la bienaventuranza. Porque muchas veces me pregunté por qué debía ser la sal de la tierra. Entonces la cita dice así, en Mateo 5:13. Es bueno que tomen nota para que ustedes mismos puedan investigar y ir reforzando los conocimientos que estamos profundizando. Entonces nos dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Miren qué interesante. Y digo interesante porque si la bienaventuranza es una cualidad que debe tener el espíritu, que debes tener tú como oyente, que debo tener yo, ¿verdad? Si eso debe ser una cualidad que nosotros debemos tener, y nosotros que comenzamos a formarnos como discípulos de Cristo, o comenzamos a tener la necesidad de encontrar al Padre principalmente, de comprender la verdad de Dios que tanto hemos buscado, para que eso nos permita a nosotros desarrollar nuestra vida con un propósito, con una identidad, sabiendo de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿verdad? Y por supuesto que quiénes somos. Entonces, esa condición de humildad nos debe llevar a un gozo, a una alegría. Pero el solo hecho de nosotros sentir la necesidad de buscar al Padre y sentir que en Él está la respuesta, que en Él está todo lo que hemos buscado desde el principio, pues eso nos va a dar verdaderamente un gozo. Y si nosotros que nos estamos haciendo discípulos de Cristo, que estamos buscando por donde quiera la verdad de Dios, siendo nosotros y la bienaventuranza o la alegría, la sal de la tierra, imagínense, si se desvanece en nosotros la alegría de la vida, la alegría de sentir a Dios por dentro, la alegría de la continuidad de un planeta que está en decadencia, y entender que las profecías nos anuncian un cambio para un mundo verdaderamente nuevo, diferente, que no esté ya corrompido, vamos a decirlo así. Entonces, si ese conocimiento, al entrar nosotros en la búsqueda de Dios y encontrar esa sabiduría, no nos llena de alegría a nosotros, y a nosotros que somos los que lo estamos buscando al Padre, se desvanece, ¿quién va a poder entonces ahora salar o generar esa alegría? Porque si no lo hacemos nosotros, que somos buscadores de la verdad, si no lo haces tú, que tienes una necesidad de encontrar a Dios y buscan en Él las respuestas y las encuentras, porque lo maravilloso es eso, que no se queda en una teoría, no se queda en un tal vez, sino que siempre estamos encontrando al Padre y las respuestas que nos vamos haciendo. Entonces, eso debe en nosotros generar cada vez más gozo, porque si ese gozo se desvanece en nosotros, ¿qué quedan para los que todavía no han encontrado? ¿Qué quedan para los que están esperando una miga pequeña de pan? Eso es lo que nosotros tenemos que reflexionar en este momento y aprender, porque es necesario que nosotros seamos el ejemplo vivo. Un bienaventurado es un ejemplo vivo de todas las bondades del Padre. Y entonces nos dice la cita, pues estos que son bienaventurados, o sea que tienen un gozo enorme y que aparte son humildes, ellos son los que heredarán la tierra. Entonces nosotros queremos una tierra nueva, como dice muy bien Apocalipsis, un nuevo cielo y una nueva tierra, aquí por supuesto, pero ya con un semblante diferente, ¿verdad? Sin corrupción. Entonces ahí automáticamente encontramos que nosotros debemos ser un ejemplo de gozo, no de, digámoslo, libertinaje, burla y diferentes cosas, obscenidades de esa forma, no, un gozo profundo en nuestra alma, o sea, una alegría de saber que el sufrimiento va a ser saciado, que la humildad tiene una recompensa y es un nuevo cielo y una nueva tierra. Entonces eso es maravilloso.
Y como siempre veníamos nosotros reforzando y conversando con ustedes a lo largo de estas semanas, hay un conocimiento que se llama la lógica de la lógica. Este conocimiento de la lógica nos permite a nosotros ir encontrando las respuestas que en nuestro corazón hay, y nos permite también ir moldeando el pensamiento hacia cómo piensa un hombre, o vamos a decirlo más sencillo, un hijo de hombre. ¿Cómo piensa el hijo del hombre? ¿Cómo piensa el hombre que nace de sí mismo? ¿Cómo piensa ese hombre que es discípulo de Cristo o que se quiere hacer discípulo de Cristo? Eso es muy importante que nosotros lo tengamos presente, y cómo esta lógica de la lógica en cada código nos entrega una herramienta para que nuestro pensamiento llegue a esa dimensión de la gran conciencia creadora. Entonces, el código 33 se llama los hipócritas y amos de la confusión, que es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Sin embargo, aquí vamos a encontrar es un valor sobre los humildes. Entonces nos dice el código así: así, hay hombres que buscan tesoros, pero no los que os dan palacios o poder. Este hombre, tipo del que os hablo, es aquel vestido de humildad y sacrificio, ignorado por los aduladores y poderosos, cuya acción perdura multiplicándose en silencio. Es su gran obra, es el hombre dedicado al servicio de la verdad. A conocedlos y estad cerca de ellos, y os cobijarán buenos frutos. Sed pues claros enemigos de la confusión y de la duda. Alejaos de los hipócritas y aduladores que descomponen la verdad y nos llevan a nosotros a la confusión. Entonces aquí nos da una condición muy importante, que estos hombres bienaventurados, por su humildad, no son aquellos que buscan tesoros o palacios o poder, porque tal vez alguien que no los tenga, muchas personas pudieran decir que son humildes porque no tienen tesoros, palacios o poder. Sin embargo, la verdadera humildad está en el corazón, en la búsqueda del corazón. Entonces, este tipo de personas del que nos habla la lógica de la lógica, tiene la condición de que los tesoros que está buscando no son esos, son los que tú hoy que estás escuchando estás buscando, que son los verdaderos tesoros del espíritu, los verdaderos tesoros del alma, los verdaderos tesoros que nadie nos los puede arrebatar. Y son, aquí nos dice una descripción, nos dice, es un tipo de hombre vestido de humildad y sacrificio, que no es alguien que está, digámoslo, como que llama la atención para los aduladores y poderosos, no, es alguien que pasa sigiloso, ayudando sin que haya una necesidad de que lo vean o de que reciba un halago. Entonces, esa acción de estos hombres, como tú, que eres buscador también, y un hombre que debe tener un semblante de bienaventuranza, un semblante de alegría, un semblante de gozo, porque en silencio estás haciendo tu obra, y esa es la gran obra que se le pide al hombre, porque solo así puede encontrar al Padre. Entonces es el hombre que está al servicio de la verdad, no al servicio del que dirán, no al servicio de tratar de complacer, sino siempre al servicio de la verdad. Y nosotros tenemos que aprender a conocerlos, nos dice la lógica de la lógica, porque eso nos va a traer buenos frutos, quiere decir que vamos a aprender de su humildad. Y además, eso nos va a permitir a nosotros también saber separarlos de los amos de la confusión y de la duda, de aquellos aduladores. Es importante eso, porque nosotros mismos, al comenzar a ir comprendiendo esa diferencia, entonces nosotros vamos a aprender a valorar más a los que en verdad buscan y entregan solamente la verdad, y los separamos
de aquellos que se hacen ver muy buenos, vamos a decirlo así. Y el siguiente código también nos da un dato importante. Recuerden, estamos hablando en este particular de un código de la lógica de la lógica. Anótenlo por allí y búsquenlo en internet, encuéntrenlo, eso es libre. También en YouTube hay mucho material sobre la lógica de la lógica. Búsquenlo y encontrarán una respuesta muy hermosa. En este caso vamos a hablar del siguiente código, que es el 34, solo una fracción, que nos dice: la verdad de los hombres excepcionales. Entonces este código nos dice lo siguiente: mirad pues bien a estos hombres excepcionales, son el reflejo de la bien encaminada búsqueda del conocimiento y la verdad. A estos hombres se le dará por siempre joven sabiduría, como respuesta interior. La felicidad y la dicha les serán por compañeras inseparables al abrigo de tales, otros hallarán saber. Quiere decir que aquí nos está hablando, si en el primero nos habló de esos tipos de hombres que reflejan una humildad muy grande, bueno, aquí nos habla de que los verdaderos hombres excepcionales tienen esa verdadera dicha y ese verdadero gozo de que verdaderamente han encontrado respuestas a los asuntos que los aquejaban. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, de que ya ese proceso de comenzar a encontrar respuestas nos permite a nosotros llenarnos de mucha alegría, porque nos lleva a nosotros a saber solucionar mucho mejor las cosas y además a poder compartir una herramienta con quien también lo necesita, porque saben que es doloroso, y yo sé que ustedes lo han vivido también, el quedar cruzado de manos porque no sabemos cómo dar una respuesta, porque no sabemos cómo ayudar, porque no sabemos cómo colaborar con el dolor, el sufrimiento, la angustia o la tristeza de alguien. Entonces, mientras nosotros más adquirimos sabiduría espiritual, porque sabiduría y conocimientos hay muchos, pero el conocimiento verdadero de Dios, libre de cualquier dogma o creencia, sino solo el conocimiento limpio que se ha traído a nuestro planeta. Entonces ahí es donde nosotros verdaderamente vamos a encontrar respuestas que nos llenarán de dicha. Y fíjense que en este segundo segmento, donde hemos venido hablando sobre cómo convertirnos verdaderamente en discípulos de Cristo, y ya en este tercer capítulo hemos hablado de un mensaje que nos ha entregado una guía muy interesante, pero yo creo que ya se va a convertir como en nuestra bandera, porque otra vez llega al punto de lo que estamos hablando el día de hoy. Recuerde que estamos hablando del reino de los humildes, o sea que el reino de los cielos lo heredan los humildes. Entonces Sao nos va a enseñar un poco sobre esas cualidades que debe tener un hombre donde está bienaventurado, un hombre que es bienaventurado. Entonces Sao de las Pléyades nos entrega este mensaje que nos dice así: así como el roble crece y se fortifica y se vuelve frondoso, en el hombre el conocimiento ensancha su mente, vuelve dócil su corazón y engrandece su espíritu. Y la buena sombra que dan sus palabras de luz contagia a todos los que lo miran y los que conviven con él. Y aquí viene la parte importante de la bienaventuranza: no habrá nunca amargura en sus palabras, no habrá tristeza, no habrá nunca traición, no dirá expresiones vanas, no moverá sus labios para ofender. Allí, nunca en su actuación, la grandeza del hombre se empaña. Entonces miren qué interesante, porque si nos hablaban de que una de las cualidades de la bienaventuranza es que debe engendrar en nosotros gozo, engendrar en nosotros alegría, engendrar en nosotros, digamos, esa energía que contagia a los demás,
si no somos nosotros que estamos en la búsqueda del Padre, en la búsqueda de convertirnos en verdaderos discípulos de Cristo, conocer la verdad de Dios, ¿verdad? Entonces, si nosotros no somos esos que muestran estas cualidades, que esto es el sazón de la tierra, o sea, la sal de la tierra, esto es lo que le da sabor, sentido a la vida. Si no somos nosotros los que manifestamos esa alegría, ese entusiasmo, ese gozo, esas ganas de seguir adelante, esas ganas de salir adelante, entonces ¿quién va a ser el que va a expresar o el que va a traer esa sal? Tenemos que ser verdaderamente nosotros los que mostremos ese gozo y contagiemos a los demás y le demos sazón también a la vida de los demás. Entonces, eso es lo maravilloso que nos deja SAO y que ya lo hemos venido estudiando en los domingos que venimos ya con esta segunda temporada. Y bueno, entonces después de conocer estas 3 citas que nos van guiando hacia el reino de los humildes, ¿verdad? Que es el reino de los cielos. Entonces surge una gran pregunta: ¿cómo se manifiesta la bienaventuranza en mí? ¿Cómo será eso? ¿Cómo podrá ser? Porque es una condición que sí podemos ver en los grandes sabios, pero las bienaventuranzas, la humildad, la alegría, la sabiduría, no es algo de alguien que tenga títulos o, digamos, no tiene que ver con una figura sacrosanta de la cual tengamos que adular. Eso tiene que ver con una condición natural en nuestros hermanos, en todo lo que es la humanidad de este planeta. ¿Por qué? Porque si todos nacimos del Padre y el Padre tiene esas cualidades, nosotros lo que tenemos que hacer es aprender de Él. Resulta que aquí nosotros comenzamos a aprender una cosa diferente y por eso es que ahora no nos parecemos al Padre, siendo sus hijos. Pero si nosotros humildemente todos podemos tener esa cualidad de bienaventuranza, entonces verdaderamente tenemos que hacernos esa pregunta: bueno, ¿cómo lo hago? Y para saber cómo hacerlo, entonces traje 2 citas a colación. Una es que nosotros debemos manifestar el Dios interno, porque Él es un Dios, un espíritu vivificante. Entonces nosotros tenemos que encontrar al Dios que tenemos por dentro y mostrarlo. Así empieza a expresarse esa bienaventuranza, porque ciertamente, imagínense la alegría del Padre de saber que su hijo por fin lo encontró de nuevo. Es como el hijo pródigo. Y entonces, pero no lo encontró afuera, resulta que él lo encontró por dentro, lo encontró en el conocimiento que él dejó para que volviéramos a él. Entonces eso es como maravilloso entenderlo. Pero tenemos una cita de Isaías 57, 15 y 16 para que puedan tomar nota, que también nos ayuda y nos dice: porque así dijo el alto y el sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Este es el Padre Eterno, ¿verdad? Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y con el humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces así es como se manifiesta esta condición, y nos refuerza lo que estábamos hablando: el Dios interno. Si Él mora dentro de ti, yo habito en la santidad y con el quebrantado y el humilde de espíritu. Quiere decir que Él está por dentro. Quiere decir que no debemos buscar más al Padre afuera. Quiere decir que por eso es que Jesús nos decía: bueno, cuando ustedes quieran orar al Padre, cuando ustedes quieran hacer una unidad con Él, como yo soy uno con el Padre, si ustedes quieren ser uno con el Padre, entonces tienen que ir a su aposento y hablar en lo secreto, no como quien oculta algo, porque verdaderamente Él no está ocultando nada a nadie, simplemente como aquel
que tiene una conversación íntima con el Padre Eterno. Y eso es lo que nosotros tenemos que comenzar a comprender, de que nosotros la relación con el Padre es directa, es aquí, en este momento, a cada segundo. La relación con el Padre no tiene que ver con solo cuando me acuesto a dormir o solo cuando me levanto, porque resulta que Pablo decía que Él es quien nos ha dado vida y aliento y todas las cosas. Entonces a cada segundo Él nos va dando vida. La semana pasada pudimos profundizar de que nosotros éramos la luz, porque de la luz habíamos nacido y lo podíamos encontrar la luz en nosotros en cada palpitar. Entonces asimismo tenemos que seguirlo entendiendo, y eso nos permite entonces saber cómo manifestar la bienaventuranza, y es hacer vivificar el espíritu a través de la búsqueda del Padre, pero por dentro. Nunca ya está bueno como de ir tanto afuera a buscarlo. Ya perdimos mucho tiempo buscándolo en diferentes lugares. Y ahora tenemos la oportunidad de poder conseguirlo dentro de nuestro aposento. Y la primera de Corintios 15, para que puedan tomar nota también nos refuerza esto, porque nos dice: el primer hombre, Adán, llegó a ser una alma viviente. Eso vamos a decirlo así, seríamos nosotros. Pero el postrer Adán es un espíritu vivificante. Yo preguntaría entonces, ¿será que cuando me habla de un primer Adán y un postrer Adán, ¿será que está hablando de otras personas? ¿O será que está hablando de una condición espiritual que también tengo yo? Porque muchas veces cuando nosotros pensamos en personajes bíblicos o en diferentes conocimientos que vamos profundizando, buscamos como eso por fuera. Pero ese primer Adán, si soy yo, ese que nació ignorando la plenitud divina, ignorando al Padre, y que era un alma viviente, claro, o sea, carne y hueso andando, ciertamente, porque me anima la luz del Padre que está por dentro. Pero el postrer Adán, espíritu vivificante, porque me entrega esa bienaventuranza que nace, como nos decía, de lo profundo del alma, de lo profundo de nuestro propio corazón. Entonces, eso es lo maravilloso de que nosotros comencemos a encontrar ese reino de los humildes, porque el reino de los humildes nos enseña que no son, digámoslo, el reino de los cielos no es solo para las 12 tribus de Israel, o el reino de los cielos no es solo para los de una religión, o para los que creen en para los que creen en aquel. Es que el reino de los cielos es una condición que nosotros tenemos por dentro, y el problema es que a nosotros nos enseñaron que el reino de los cielos solo llegamos es cuando estamos muertos, porque esa es como la última esperanza que tenemos, a ver si San Pedro por allá nos deja llegar al reino de los cielos, y no nos hemos dado cuenta que el reino de los cielos lo tenemos por dentro, porque ahí es donde está el Padre. Y eso es lo que me está diciendo acá, ese espíritu vivificante que está por dentro es el reino, y ese lo heredan los humildes, no porque los demás no los tengan, es que solo la humildad nos permite reconocerlo, porque el Padre Eterno está en todos nuestros corazones, aunque no lo sintamos, pero solo los humildes se encuentran con esa verdad, se encuentran con ese reino que tienen por dentro, que pulsa a cada segundo y que no es de carne, ojo, es totalmente espiritual y es la luz que anima la materia. Entonces eso es maravilloso entenderlo y irlo ya profundizando. Entonces ya como esta primera parte de lo que es nuestro programa, la vamos a cerrar con dos hermosas canciones y continuamos con la segunda parte o el segundo segmento. Entonces ahorita vamos a escuchar una canción de Facundo Cabral que se llama Pobrecito mi patrón, y también otra que se llama El himno de la alegría. Dos canciones muy hermosas para vivificar y para entender la humildad en nosotros.
Música para el alma en Sintonizando el Corazón de Dios. Muy buenas tardes, estamos entonces de vuelta con Sintonizando el Corazón de Dios por Ideal 103.7 FM y recordando que el programa de hoy se llama El Reino de los Humildes. Entonces, muy hermoso ese programa del día de hoy porque estamos comprendiendo que el reino no es algo que heredamos cuando desencarnamos, sino que esa heredad está en mi corazón y yo tengo que buscarla en vida. Tengo que encontrar el reino de los cielos dentro de mí y eso me va a permitir encontrar la bienaventuranza o el gozo o la alegría plena en mi corazón. Entonces, si quieren conocer más sobre estos conocimientos que estamos compartiendo y profundizarlo, pueden visitar nuestra página web. Se llama discipulosdecristo.net. Discípulos es con S y C, discípulosdecristo.net. Ahí encontrarán recursos, enseñanzas, herramientas para ayudarte a crecer espiritualmente y conocer tu propósito de vida. Y así convertirte también en un verdadero discípulo de Cristo. No te lo pierdas porque es gratuito. Ese programa de formación ustedes pueden inscribirse, dejan sus datos allí y con su correo electrónico crean una clave y pueden comenzar el curso de forma gratuita. Entonces visiten hoy mismo, recuerden, discípulosdecristo.net. Discípulos se escribe con S y C, discípulos de Cristo.net, no .com, .net. O también pueden seguirnos en nuestro Instagram, @discípulosdecristo 2024, y allí nosotros los podemos ayudar a que puedan inscribirse con facilidad. También que puedan descubrir cómo ustedes van a sintonizar el corazón con Dios. Eso es encontrar el reino y eso es también la bienaventuranza, pero eso también es la humildad de saber que si yo tengo esa condición de encontrar el reino, los demás también lo pueden encontrar. Entonces, en este segundo segmento vamos a hablar del tiempo de los humildes. ¡Qué maravilloso! ¿Por qué? Porque nosotros siempre nos hemos preguntado, bueno, ¿y cómo funciona? ¿Cuándo? ¿Cómo sucede esto? ¿Qué dicen las profecías? ¿Qué dice el tiempo? ¿Qué dice en cada lugar? Y entonces hoy vamos a entender que el tiempo del reino de los cielos o el tiempo de ese nuevo cielo y esa nueva tierra lo determina es el desarrollo espiritual de una humanidad, porque ese es el poder más grande que tiene Dios o el Padre Eterno o nuestro propio Creador, las humanidades que lo encuentran a Él, porque somos la imagen que a Él nos convertimos en imagen y semejanza, o sea que Él se manifiesta a través de los hombres. Indudablemente que todo ser vivo tiene su esencia y también se expresa, pero solo el hombre puede verdaderamente comprender toda la creación del Padre Eterno y reconocerlo. Entonces el poder más grande que tiene Dios es humanidades que lo encuentren y lo reconozcan. Asimismo lo vamos enseñando en este programa de formación espiritual, donde nos quitamos esa imagen, como les decía, sacrosanta, de Mateo, Marcos, los apóstoles, aquellos profetas, Miguel Arcángel. Son hombres sencillos como nosotros que encontraron a Dios por dentro y eso les devolvió su divinidad. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, porque la divinidad del hombre es tener un Dios vivo por dentro, solo que no lo ha encontrado. Entonces, ahorita, bueno, continuamos entonces con este segundo segmento, que es el tiempo. Tu tiempo, mi tiempo, el tiempo de los que aprenden a ser humildes y poquito a pasito se van desarrollando en la humildad. Entonces, veamos lo que nos dice otra vez el código 36 de la lógica de la lógica. Recuerden que este es el conocimiento que da el molde del pensamiento para poder
aprender a pensar como piensa los hombres que tienen al Dios vivo. Entonces dice, código 36, tiempos y tiempo que determina el cambio. Sabed pues que las leyes universales disponen de un tiempo en el tiempo para, los avatares, ellos tienen un tiempo, las creencias tienen un tiempo también, las religiones tienen un tiempo perfectamente. Todo está ligado a un espacio-tiempo y durante este tiempo todo debe cumplirse. O sea, cada quien debe cumplir lo que vino a hacer en cada tiempo. Obedece a leyes desconocidas para nosotros, nos dicen ellos. Para ustedes estas leyes son desconocidas, claro, porque nosotros pensamos en muy inmediato. Ellos, todos estos tiempos, ellos lo ven en edades, en miles y miles de años. Y lo ven como tiempo. Por esta ley, dice, veréis cómo el hombre prudente evoluciona, o sea, el hombre humilde, y se distancia de los necios que ensombrecen el ascenso de los demás. Entonces ahí podríamos ver personas que tienen un fanatismo en diferentes condiciones, como veíamos a lo que eran el tiempo de los apóstoles. Resulta que Pedro tenía unas condiciones que lo hacían reacio, pero después tuvo que volverse prudente para poder entender. Mateo resulta que se creía más que los demás porque él era recaudador de impuestos y tuvo que hacerse humilde para entender. Y asimismo Pablo creía fanáticamente que él matando, encerrando y dañando a los cristianos, él pensaba que estaba haciendo lo correcto para Dios, pero tuvo que volverse humilde, encontrarse con la cegadora verdad y entonces convertirse en un hombre prudente. Pero los necios que se niegan a esa condición, que no al cambio, no a la transformación, no a lo nuevo, no a lo bueno, al odre nuevo, ¿verdad? Para colocar el vino nuevo, entonces ellos también ensombrecen el ascenso de los demás. Y eso es lo que ha hecho que esta humanidad, hasta el día de hoy, veamos cómo está, en decadencia, en detrimento. Que uno dice, bueno, pero ¿cómo esto va de para atrás y no de para adelante? Es porque resulta que hay necios que ensombrecen el ascenso de los demás. Y entonces ahí es donde empiezan los problemas. Sigue diciendo, sin embargo, los que escuchan y dialogan con su voz interior, o sea, con Dios, saben y aprenden que la más grande conquista que lograrán en el camino del ascenso será la que les dé la seguridad de que están muy bien orientados, sin falsas pretensiones de adquisición de poderes o conocimientos que no son capaces de interpretar. Estos especiales individuos, silentes, humildes y ejemplares en su desenvolvimiento general, son prudentes y sanos defensores de la verdad. Miren qué interesante, porque cuando nosotros comenzamos a comprender que estas son las condiciones, ese desenvolvimiento, esa prudencia, ese saber escuchar, esa calma, esa seguridad. De repente nosotros hemos caído aquí y allá, saltando de un lado a otro, buscando al Padre. Y sí, hemos encontrado, digamos, palabras bonitas juntadas de Dios que nos han permitido como dar un impulso para seguir buscando. Pero hemos ido de un punto a otro. Y eso es porque no teníamos la seguridad de estar bien orientados. Resulta que este hombre que habla con su voz interior, como lo hizo Jesús, como lo empezaron a desarrollar los apóstoles, como lo hicieron los que hoy se llaman ángeles y arcángeles, que son hombres como nosotros con la diferencia que tienen Dios vivo por dentro. Entonces estos hombres
comenzaron a dialogar con su voz interior, con el Dios que tienen por dentro. Y ahí ahora yo me pregunto, ¿será que puede haber duda? ¿Será que yo no me voy a sentir bien orientado si estoy escuchando la voz de mi propio creador? Que no se, digamos, no es una voz que se escuche en la oreja o que la podemos escuchar en diferentes lugares, no. Es que es un pensamiento que nace recóndito del corazón y que aunque a mí me estén diciendo 1000 cosas que hacer, el corazón me dice, calma, espera y haces esta otra cosa, va a salir bien, no va a ser. No lo hagas con orgullo, no lo hagas con prepotencia, humildemente hágalo y listo. Esa es la voz que nace del interior, como un pensamiento, ¿no? Mejor vamos a aguantar un poquito, tengamos paciencia y después lo hacemos más tardecito con más calma. O lo hacemos, si lo tenemos que hacer de una vez, bueno, si mi corazón me da la respuesta de que lo que me están diciendo que haga está bien, entonces mi pensamiento aprueba automáticamente, yo lo hago. Pero si yo dejo a los demás que solo me digan, mira, haga esto, mire, no es que a Dios se busca así, no es que a Dios se busca así, no es que si usted no hace así no lo encuentra, no es que si usted no se arrodilla, si no se para, si no salta, si no corre, si no camina 2 semanas, si no camina todo el día, si no aguanta sol. Entonces son condiciones que no te llevan más cerca del Padre, porque todo está afuera, si la voz del Padre está adentro. Entonces mientras más nosotros dialoguemos con Él, por eso es importante la oración sentida en el corazón, la que nos enseñó Jesús. Y así es como nosotros, mientras más practiquemos, vamos a poder encontrar verdaderamente al Padre y cada vez dialogar más con Él y poder reconocer su propia voz, que no es diferente a la mía, no es una voz que se escucha aparte, como les decía, simplemente que es una voz que no falla, que no tiene error, que no hay, digamos, discrepancia, que no es verdadero o falso, es que ella es verdadera. Ella lo que es solo, digamos, piensa directamente en lo que está vivo en la vida. Y así es como nosotros verdaderamente podemos entonces entender que estamos bien orientados. Porque esa voz no me va a llevar a pretender poderes, ni a decirme cosas que no soy capaz de entender, sino que esa condición y esa voz me va a permitir ser más humilde, ser más silente y desenvolverme de forma más prudente. Tal vez, aunque la voz me diga una cosa, yo no tenga la parte diestra de hacerlo tal cual como esa voz me indica. Pero la práctica siempre va a ir haciendo a lo que es el maestro, y ahí es donde está la sabiduría, porque la sabiduría está en la aplicación de los conocimientos que nosotros vamos profundizando o vamos desarrollando. Si nosotros nos quedamos solos con el conocimiento como algo mental para hablarle a los demás, no tiene sentido. Todo el conocimiento que nos envió el Padre es para que nosotros lo pongamos a prueba en el día a día y así podamos entonces comprobar y estar bien orientados, porque nosotros no nos orienta lo mental, a nosotros nos orienta la sabiduría de la aplicación, lo que nosotros ya comprobamos por nosotros mismos. Yo ya comprobé que esa voz interior es la que me guía, entonces yo ya verdaderamente puedo seguir adelante. Entonces, para seguir entendiendo lo que es el tiempo, ya entendimos que el tiempo lo determina si nosotros nos hacemos prudentes, si nosotros verdaderamente dejamos de ser necios y retrasar el ascenso nuestro y de los demás. Ese es el tiempo del cambio. Por eso es que ahora hay tanto despertar de conciencia, porque resulta que ya nosotros estamos abiertos al cambio y solo necesitamos que se nos vierta ese conocimiento que nos permita verdaderamente cambiar, y eso es lo que estamos haciendo, y eso es lo maravilloso de que ustedes también estén escuchándonos el día de hoy. Quiero aprovechar también para saludar a Eida, mi madrina, que se encuentra aquí en el centro de Valera prestando mucha atención, y le agradezco también,
También saludamos a la señora Gladys en Plata 3, a William, mi papá, en La Beatriz, que también reporta sintonía. Asimismo a Rafael Araujo, que desde San Rafael nos escucha, y a también Rafael Cabrera, que nos escucha desde cerca de Carmania. Entonces les agradecemos de todo corazón por estar siempre pendientes de nuestro programa Sintonizando el Corazón de Dios. Asimismo también saludamos a César, el esposo de Eida. Y bueno, entonces para continuar, recordar que estamos hablando del tema que nos lleva a entender el tiempo de los humildes. Entonces dice, en Santiago 3:13 nos va a hablar de la sabiduría de lo alto, para nosotros ubicarnos como en el tiempo de la sabiduría, ¿verdad? Y dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Le pregunta Santiago, y dice, el que sea sabio, que demuestre su conducta mediante obras hechas con humildad, que le da sabiduría. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que esta sabiduría que tú quieres expresar es terrenal, animal y hasta diabólica, dice. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y aparte de buenos frutos, o sea, de sabiduría, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de la justicia que se expresa en los verdaderamente sabios y en los entendidos es un fruto de justicia que se siembra en paz, con prudencia, y para aquellos que hacen la paz. Eso nos enseña Santiago. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que aprender cuando aprendemos a ser humildes. El creer que hay una sabiduría porque yo me sepa una cita o porque yo les esté leyendo aquí, eso no es lo que a mí me determina que yo sea sabio. Eso determina que en mi corazón yo tengo la intención de que ustedes encuentren un conocimiento. Pero la verdadera sabiduría la determina si yo pongo en acción y doy buenos frutos a lo largo de mi vida, o sea, en mi desenvolvimiento general, en lo que es el día a día. Si yo empiezo a dar buenos frutos en ese sentido, entonces ahí es cuando verdaderamente yo voy a poder decir que tengo, no que soy sabio, que tengo una pizca chiquitica, así chiquitica, de sabiduría. Porque solo eso se demuestra siendo bienaventurado, con buena conducta, como nos decía ahí, siendo amable y principalmente con la pureza y la razón con la que hacemos las cosas. Hay mucha gente que se puede sentar aquí y conversar muchas cosas, porque ha leído muchas veces la Biblia, puede ser, o muchos conocimientos o mucha sabiduría, pero ¿cuál es la intención con la que se sienta? ¿Cuál es la intención con la que uno habla? Porque si es demostrar que sabe, ya ahí hay una perturbación, como dice aquí, o entonces hay una contención porque quiere hacerse más que el otro, pero también tal vez no quiere hacerse más, pero quiere sacarle un provecho a alguien, quiere aprovechar de hablar bonito para convencerlo de algo, para decir que es bueno y así manipular. Entonces eso es lo importante, de que nosotros sepamos que lo más importante es la intención que sale del corazón. Eso es lo que nos va a dar la humildad, porque no son la cantidad de palabras,
no es la cantidad de información que yo deposite en mi mente y que la tenga bien organizada, no, es la intención con la que yo expreso y hago mis obras. Si ese conocimiento me sirve para yo comportarme mejor, entonces ahí verdaderamente yo empiezo a tener una pizca de sabiduría y a convertirme por lo menos en un entendido. Porque esa pregunta es muy importante. ¿Quién de nosotros es sabio y entendido ya para creer que ya se las sabe todas? Que no, que lo que pasa es que yo ya soy un líder tal vez religioso y estoy por sobre los demás, yo ya tengo mis seguidores y eso me hace más. Entonces ahí es donde verdaderamente empieza a medirse la humildad y eso empieza a determinar la verdadera sabiduría que nosotros tenemos, porque lo que hay que aprender, es tanto. Imagínense el solo hecho de buscar al Padre, buscar a Dios. ¿Ustedes creen que un libro tan pequeño como el de la Biblia puede tener toda la sabiduría de Dios? Indudablemente que ahí hay un conocimiento vasto y muy contundente, principalmente en la parte más chiquita de toda la Biblia, que es el Nuevo Testamento. Porque los profetas anteriormente anunciaron mucho conocimiento y el Pentateuco tiene su conocimiento también, pero nosotros vamos a aprender a separar el conocimiento del Antiguo Testamento y el del Nuevo Testamento para llevarnos a la aplicación el conocimiento chiquitico que dejaron allí en ese libro que se llama Biblia y que solo dejaron cercenada, por decirlo así, una partecita de la vida de Jesús, porque la vida de Jesús fue muy amplia, su sabiduría fue gigantesca, solo que en aquel tiempo, 300 años después de su muerte, cuando se decidió que se iba a elaborar la Biblia en el Concilio de Nicea, pueden tomar nota para que ustedes mismos lo investiguen, allí se cercenó la historia de Jesús y se dejaron solo los libros que los del Sanedrín de ese tiempo quisieron dejar y quisieron quitar y poner, los mismos que asesinaron a Jesús en 300 años antes. Bueno, esa misma secta de los fariseos luego estructuró la Biblia a la conveniencia de ellos y dejó por fuera mucho conocimiento. Por eso es que nosotros cuando empezamos como una búsqueda espiritual y a buscar en Jesús las respuestas que tanto anhela nuestro espíritu y que son naturales, pues entonces nos encontramos con algo que dice o que se llaman documentos apócrifos o no aceptados por la Iglesia Católica, pero que en realidad tienen más de la mitad de los conocimientos de Jesús en vida. Imagínense toda la historia que nos hemos perdido y toda la sabiduría que nos hemos perdido de Jesús, porque en la Biblia no lo encontramos, o se llaman por condición de no estar en ella libros prohibidos, y entonces no se nos permite a nosotros, y bueno, no se nos permitía a nosotros acceder a ellos. Ahora, gracias, después de 1892, cuando se lograron encontrar unos documentos originales enterrados en Qumran, entonces nosotros pudimos por fin tener acceso a ellos, después de casi 2000 años, 1900 años. Entonces eso quiere decir que eso es lo que determina el tiempo que estamos viviendo, que por fin nosotros pudimos tener acceso libre, total, abierto a la sabiduría de Dios para poder discernir sobre un Dios falso que Apocalipsis dice que engaña al mundo entero haciéndose pasar por bueno, porque alguien que engaña no se hace pasar por malo, se hace pasar por bueno, y empezó a engañar al mundo entero. Bueno, y entonces ahí comenzó a hacerse pasar por Dios, y
la sabiduría de Jesús, que ya en este tiempo está libre y abierta para nosotros, nos permite discernir sobre la verdad de Dios y la mentira del falso Dios. Entonces eso sí es muy hermoso, porque ya nos genera una identidad de lo que tenemos por dentro y lo separamos de lo que no es. Entonces eso es el segmento que teníamos para este momento: entender el tiempo, y el tiempo de la transformación y el tiempo del reino de los humildes es hoy, es ahora, es de ustedes, con esos ojos, con esas manos, con ese corazón que tienen. Es el tiempo en el que ustedes verdaderamente van a encontrar el reino de los cielos sin tener que desencarnar, en vida, porque el reino de los cielos es para los vivos, no para los muertos, si no, no nos hubieran enviado acá. Entonces con esta reflexión y este aprendizaje, nos vamos al segundo segmento de canciones. Vamos a encontrar una canción muy hermosa de Joaquín Velo que se llama Hijo del Planeta, y luego la canción de Daniel Mensajero, Remanente. Entonces los dejamos y nos vemos en unos minutos. Sintonizando el corazón de Dios por Ideal 103.7 FM. Muy buenas tardes. Entonces continuamos con nuestro programa del día de hoy. Estamos de vuelta. El programa se titula El Reino de los Humildes. ¡Qué maravilla! Y bueno, recordarles que si quieren saber más sobre nosotros o profundizar estos conocimientos que estamos compartiendo, pueden visitar nuestra página web discípulosdecristo.net. Recuerden, discípulos con S y C. Allí van a encontrar recursos, enseñanzas y herramientas para poder ayudarlos a crecer espiritualmente y conocer su propósito de vida, conocer y convertirse en verdaderos discípulos de Cristo. En la sección número 3 del programa del día de hoy, vamos a conocer ahora la verdadera humildad, esa que está en nuestro corazón. Pero esta verdadera humildad es muy hermosa, porque es una enseñanza que nos conduce a buscar la humildad en Jesús, en quien ha sido el mayor artífice y ejemplo para nosotros, siendo nuestro propio autor de la vida, siendo el creador de todas las humanidades. Imagínense la humildad que tuvo, y eso es lo que vamos a aprender con esta cita de Filipenses 2, 5 al 8. Vamos a ver qué nos dice sobre la verdadera humildad. Entonces nos dice: la actitud de ustedes, y este era Pablo hablándole a los filipenses, a una comunidad que ya aprendía en lo que era el cristianismo de aquel tiempo, o estaba conociendo la verdad de Jesús para encontrar a ese Dios por dentro y ese Cristo que también está ahí por dentro. Entonces, para Pablo poder guiarlos a ellos, él iba enviándole cartas y diciéndole: mire, deben hacer así, como enviándole guías para que ellos pudieran ir corrigiendo y aprendiendo y sacando todo lo viejo para llenarse de un nuevo conocimiento. Entonces en ese tiempo él le dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, digámoslo así, como por orgullo de decir: no, yo soy hijo de Dios, yo no soy cualquier cosa. No, él dejó eso a un lado, no consideró esa condición de haber sido el vástago de la creación y el creador de la humanidad. Eso lo dejó a un ladito. Y dice: por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, fue humilde y se hizo obediente hasta la muerte. Imagínense,
hasta la propia crucifixión, pero esa condición fue la que le dio la autoridad de resucitar. Porque acuérdense que la cita al principio nos decía: bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán la nueva tierra. Entonces, así Jesús pudo heredar su nuevo cuerpo, porque por supuesto que Él tuvo esa condición de humildad. Entonces eso es muy importante. Jesús, siendo el creador de la vida, dijo: yo también voy a mostrarme como hombre para que ellos aprendan que un hombre puede llegar a la condición de contener a Dios por dentro y ser humilde, ser sencillo, ser servidor de sus hermanos, porque la creación está hecha como un solo ser. Todo en lo que nosotros conocemos, lo más importante es la creación, y en la creación estamos todos. Entonces no podemos vernos separados. Por eso es que tenemos que ser servidores. Por eso es que Jesús es servidor, porque siendo el creador, Él quiere que toda su creación sea intacta, sea perfecta. Y así Él dejó a un lado la condición de Dios y dijo: yo voy a mostrarme también como hombre, y les voy a enseñar cómo un hombre puede ser como Dios. No Dios, como Dios, porque lo tiene por dentro. Entonces, eso nos los enseñó en Filipenses 2, del 5 al 8, para que también lo puedan investigar y tener ya en sus manos, como poder profundizarlo ya individualmente, ¿verdad? Así debe ser nuestra actitud. La verdadera humildad está no en el aferrarse a lo que yo era, no que el título universitario, no que a mí me dijeron que yo era muy bueno, que yo ya me creo santo porque ya hice un curso de teología, o porque de repente comencé a estudiar durante 3 años tal cosa, y por eso yo ya me creo más que los demás. Eso no es una condición que nos permita a nosotros creernos más. Nos aleja de esta condición de resurrección, nos aleja de ser como Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, dejó eso a un lado, porque esa es la condición que nosotros le damos a Él, por ser nosotros quienes Él ha creado. Pero Él, siendo humilde, sabe lo que es, no necesita que se lo diga, no necesita mostrarlo, no necesita adular, ni tampoco restregárselo a nadie en la cara, sino lo que ya nosotros hemos aprendido muy bien, aprendamos a usarlo, pero que eso no determine una superioridad sobre los demás. Si nosotros tenemos cualidades, eso lo que nos determina es que si yo lo pude aprender, el otro también puede. Entonces ahí automáticamente esa condición de superioridad es eliminada, porque nosotros fuimos creados todos a imagen y semejanza de Dios. Claro, cada uno tiene su propósito, sí, por eso es que tenemos que respetar y no creernos más. Si yo hoy estoy hablando acá con ustedes, es porque en mi corazón lo sentí. Si hay otra persona que tal vez lo está haciendo sentadita en una banquita y conversa con el que se le sentó a un lado, está haciendo el mismo trabajo, porque está haciendo lo que su corazón le pide. Yo le doy gracias a Manuel de Oliveira porque nos permitió estar aquí. Si no fuera por él, yo no podría estar aquí conversando con ustedes y que estuviéramos juntos aprendiendo sobre Filipenses y todas las citas que hemos aprendido. Entonces, asimismo tenemos nosotros que ser, darle gracias al Padre principalmente por las cosas que nos está dando, por todo lo que nos ofrece. Y ahí es donde nosotros empezamos a encontrar que el reino de los cielos está en el pensamiento del hombre. Y cuando vemos la alegría del que nosotros pudimos ayudar, ahí se manifiesta el reino. Pero cuando nosotros también sentimos el gozo de que pudimos colaborar con alguien más, empieza a manifestarse el reino de los cielos. Y así es como el hombre va a traer en este tiempo el reino de los cielos a la tierra. Y eso es muy maravilloso, porque no hay fuerza con la que nosotros podamos combatir
contra la oscuridad, pero solo la luz es lo que nosotros nos puede permitir disipar la oscuridad. O sea que no es a la fuerza, es solo con nuestra propia luz, con la luz del Padre que está dentro de nosotros, es que nosotros podemos disipar la oscuridad que hay aquí en este planeta. Entonces, para continuar y ya ir tomando, digamos, un poco más vivo lo que es la verdadera humildad, pues yo traje unos ejemplos que nos pueden ayudar a nosotros a desarrollar esas cualidades o a identificar esas cualidades que nos permiten ser cada vez más humildes. Y entre esos, uno de los ejemplos es pedir ayuda cuando lo necesitamos. Esto nos permite a nosotros mismos entender que no somos, que necesitamos de los demás, que no somos autosuficientes, que nosotros necesitamos de toda la vida para poder coexistir, vamos a decirlo así. Y eso empieza a generar una humildad, así como los animalitos tienen esa inteligencia. La humildad no es una palabra, la humildad no es un concepto que podamos encerrar en una caja. La humildad es una inteligencia viva que se acrecienta, que crece como una flor, que crece como nosotros. Es una condición que tal vez yo pensaba que la humildad era, en un momento, pensaba que la humildad era tal vez no tener nada. Y eso me hacía humilde. Ese era lo que yo pensaba de ella. Por eso no puedo encasillarla en un concepto, porque ya después empiezo a comprender que la humildad es empezar a equipararme con los demás, pero ya después empiezo a entender que la humildad me enseña a pedir perdón, y esa inteligencia que yo empiezo a desarrollar dentro de mi corazón sobre la humildad se va haciendo cada vez más grande. Por eso, en la medida que el hombre adquiere conocimiento, se expande a la medida del universo, y así es como podemos nosotros entender entonces esta condición de que la humildad no la podemos encasillar, vamos a irla desarrollando en la medida en que nos vamos desenvolviendo diariamente. También tenemos otro ejemplo, que es aceptar nuestras propias limitaciones. Entonces sí, realmente nosotros tenemos que entender que nosotros no nos las sabemos todas, que nosotros estamos en procesos de aprendizaje, que nosotros estamos en procesos de encontrar al Dios pleno dentro de nuestro corazón. Tal vez sentimos un atisbo, tal vez ya lo estamos encontrando, pero la realidad es que estamos todavía limitados sobre la grandeza de lo que es Dios. Es lo mismo, a nosotros nos enseñaron en las universidades a pensar a través de conceptos y a encasillar todo, a encuadrarlo, a dejarlo cerrado en una caja. No, nosotros tenemos que entender que todo es universal y perenne. Entonces, si todo es universal y perenne, hay mucho que aprender. Y ser modestos ante el éxito. Eso es muy importante también, porque si nosotros empezamos a comprender que todos tenemos, digámoslo, victorias y derrotas, no contra los demás, nosotros mismos, ya nosotros no nos vamos a vanagloriar de nuestras victorias. Ustedes no vieron a Jesús después de resucitado yendo allá donde Pilato y decirle: mira, aquí estoy otra vez, no me puedo matar, ni tampoco a los del Sanedrín. Él no hizo eso, porque esa no es la naturaleza de un ser humilde. Nosotros sabemos las razones, digámoslo así, tenemos que saber los propósitos que tenemos, y el ir cumpliendo cada paso determina una alegría para nosotros. Claro, los demás también se alegran, pero no solo nosotros sabemos cuáles son nuestros propósitos en la vida. Entonces solo nosotros sabemos cuándo verdaderamente es que vamos a conseguir el éxito que tanto habíamos buscado. Entonces no dejemos de hacer alarde y dejemos de darle con tambores
cuando todavía hacemos juicios insensatos, que eso es lo que nos decía Sao también. Si nosotros todavía emitimos juicios y nos comparamos con los demás, entonces mejor seamos modestos ante el éxito y ante los fracasos también. Busquemos el aprendizaje. Admitir que no sabemos algo. Eso nos lleva a reconocer que siempre hay mucho más que aprender. Entonces tiene mucho que ver con las limitaciones. Sin embargo, es importante saber que el conocimiento no es, digamos, es infinito. No lo podemos limitar a un libro, no lo podemos limitar a un lugar específico, a una cultura específica. El conocimiento es universal y perenne. Si ustedes buscan todo lo que es la sabiduría inca, la sabiduría hopi, las profecías mayas, todo lo que es los indios Anasazi de Norteamérica, se van a dar cuenta de que hay tanta sabiduría que nos permite a nosotros encontrar la verdad de nuestro propio espíritu, la verdad de Dios. Se van a dar cuenta de que Dios y Jesús no estuvo solo allá en Medio Oriente, estuvo entregando conocimiento en todos los lugares. Lo que pasa es que en todos los lugares tergiversaron la información y la convirtieron en creencias, pero la verdad y la realidad es que Dios no es una creencia. Dios se llega a través del conocimiento de Él mismo y de la sabiduría que nosotros ponemos en práctica. Entonces así es como verdaderamente podemos nosotros llegar a Dios, porque no es alguien en quien podemos creer ciegamente. No lo vamos a reconocer así, lo vamos a comparar, ahí lo vamos a comparar con cualquier cosa o a malinterpretar con cualquier cosa, y eso es lo importante. Entonces, admitir que hay mucho conocimiento, que no sabemos muchas cosas, que tenemos mucho que aprender, que tenemos que, como decía Pablo, aprender a discernir para rechazar lo malo y conservar lo bueno en todo lugar. Entonces yo les recomiendo eso. Busquen las profecías de los Uga Mugulala del Brasil. Esas profecías les van a decir a ustedes en qué tiempo estamos viviendo. Y busquen las profecías mayas. Y se van a quitar la creencia ciega de lo que le dijeron tal vez en una película, lo que le dijeron tal vez en un periódico, porque ustedes mismos van a comprobar que los mayas nunca dijeron que el mundo se acababa en el 2012, más bien dijeron que era la nueva esperanza y el nuevo nacimiento, y entonces por eso es que tú y yo estamos aquí el día de hoy. Entonces los invito a que encuentren las 7 profecías mayas en YouTube, lo pueden buscar y la van a encontrar bien desarrolladas por History. Bueno, no tener miedo de equivocarnos, eso también nos permite a nosotros ser más humildes, porque nosotros tenemos que entender que siendo hombres aprendices podemos equivocarnos. Eso nos va a regalar un poco más de humildad, tener la certeza de que yo puedo equivocarme, pero también la humildad de reconocer que hay personas que también pueden cometer errores y tenemos que aprender a comprenderlos. Entonces eso nos entrega también un paso de humildad. Saber aceptar también cuando obtenemos o perdemos algo o a alguien. Eso es muy importante, porque aunque hablábamos al principio de nuestras propias limitaciones y de tal vez ganar algo, aquí nos lleva a comprender de que si nosotros tenemos la certeza en el Padre, que es tan grande en comparación a nosotros, yo diría inconmensurablemente grande, inmedible, imperecedero, entonces nosotros podemos entender que Él sabe lo que hace con su creación. ¿Qué quiere decir esto? La lógica nos decía que nosotros ignoramos muchas de las leyes eternas, de las leyes universales. Ignoramos casi el 99.9%, podría decir yo.
Y eso no nos permite entender lo que nos sucede tanto a nosotros como a nuestros familiares, seres queridos. Entonces, ser humilde es entender que el plan del Padre es perfecto y su ley es justa, pero nosotros apenas estamos conociéndola. Entonces, cada quien tiene su tiempo, porque así lo dice el código, los tiempos y el tiempo que determina. Cada ser creado tiene un tiempo. Y dentro del cumplimiento, dentro de la creación del Padre, todo es eterno. Entonces es un tiempo para cada cosa, un tiempo para estar encarnado, un tiempo para desencarnar, un tiempo para volver a encarnar, un tiempo para aprender. Y así cada uno vamos encontrando las respuestas que siempre hemos buscado. Es importante también reconocer el valor de los demás, darle el valor a las demás personas, reconocer las cosas que hacen. Cuando alguien hace algo muy bien, también es importante reconocerlo, así como resaltamos muchas veces condiciones de error. Bueno, también es importante resaltar lo que es lo contrario o lo que le corresponde. Compartir el crédito es muy importante. Si nosotros hacemos algo y lo hicimos en grupo, pues por supuesto que el crédito no es solo para mí. No me puedo yo creer, no, lo que pasa es que yo tuve la idea, no, lo que pasa es que yo fui el que hizo más, el que trabajó más, no, lo que pasa es que después que ustedes lo hicieron yo fui el que corregí. No, todo lo que hablé fueron funciones, pero en realidad el crédito fue de todos, el trabajo es de todos. Hay funciones diferentes, hay funciones de mayor responsabilidad, otras no tanto tal vez, o que no implican tanto tiempo, algunas, otras más que tiempo, responsabilidad. Entonces todos somos artífices dentro de la creación de lo que vivimos como vida. Entonces seamos parte ya del cambio y no creamos que no, yo soy el que está haciendo el cambio, no. Yo hago mi parte, el otro hace su parte, todos hacemos nuestra parte. Y otra condición es ser agradecido. Siempre dar las gracias. Dar las gracias es un símbolo de humildad muy grande, porque eso nos permite, digámoslo así, reconocer el valor de las cosas que hacen los demás, como la vimos en la anterior, pero más que nada entender que sin la ayuda del resto de la vida nosotros no existiéramos. Si no fuera por todo el resto de lo que creó el Padre, nosotros no estaríamos aquí. Entonces sí hay que ser agradecidos, y la oportunidad que tenemos de encontrarlo a Él es un acto de misericordia muy grande, porque cuando nosotros creíamos que Dios como que nos había castigado aquí en el planeta, y no, pero ¿por qué aquí está Satanás? ¿Y por qué aquí está Lucifer? ¿Y por qué todo esto? Resulta que cuando nosotros llegamos a la comprensión de por qué realmente está aquí, entonces nos damos cuenta de que le damos las gracias al Padre, porque su misericordia es muy, muy grande. Y eso, el por qué Él está aquí y por qué nosotros estamos aquí, es una respuesta que pueden encontrar en nuestro programa de formación espiritual, porque es una información, digámoslo, un poco más contundente, que requiere otra metodología para poder comprenderla todos juntos, ¿no? Entonces ahí la pueden ver. Estar dispuestos a ceder, eso es importante. A veces no ser tan herméticos, sino ceder la oportunidad a los demás, ceder la posibilidad al cambio, ceder la posibilidad a dejar el fanatismo. ¿Será que yo sí soy fanático? ¿Será que lo que me dicen si es así o no es así? Ceder ante la sin razón de creer que yo lo sé todo. Entonces no es que voy a por esa razón obedecer lo que me dicen ciegamente, no, sino que yo lo someto, lo que me dicen lo recibo y lo someto a mi propia conciencia. Pedir disculpas cuando sea necesario es totalmente importante, porque el pedir disculpas me hace a mí entender que cada uno de nosotros
tiene un valor y le permite a la otra persona también entender que uno valora lo que la otra persona está haciendo, y entonces pide disculpas porque tal vez se retrasó, porque lo hizo mal, o porque mi intención no era dañarle lo que el otro estaba haciendo. Entonces pedir disculpas permite que la persona comprenda que a nosotros nos importa lo que es el trabajo del otro o el resultado que el otro espera. Esa es la necesidad que hay allí, y nosotros también aprendamos a valorar lo que estamos haciendo por otra persona, o las cosas que estamos haciendo, ¿no? Ayudar a los demás, claro. Imagínense qué condición tan hermosa tenía Jesús, que le lavaba los pies como símbolo a sus discípulos. Y otra vez volvemos, Él era el creador de la vida, y se olvidó de esa condición que aquí en el mundo podría ser de orgullo, de vanagloria y de mucho estatus. Dejó eso a un lado, no era lo que él buscaba o quería representar, y dijo: yo, siendo el Cristo, les voy a enseñar a ellos que solo el Cristo vivo tiene la capacidad de limpiar los pasos de los demás. Entonces prácticamente les dijo: muchachos, ustedes, ignorando a Cristo o sin reconocer a Cristo en su corazón, están caminando en el error, pero solo la sabiduría de Cristo los puede llevar al camino limpio, al camino correcto, limpiar sus pies, limpiar sus pasos. Ese fue el símbolo que nos enseñó allí. Entonces, así Jesús enseñó, como servidor. Imagínense, servidor del trono, servidor de su propio trono y de su propia creación. Y hay algo que también nos da a nosotros mucha humildad, en el sentido de no creernos nosotros los que tenemos algo, y esa es la receta mágica que no le puedo dar a nadie, porque aquí nos dice que enseñar lo que sabemos es un símbolo de humildad. Entonces sí, nosotros debemos enseñar a los demás lo que nosotros sabemos. Si yo hoy encontré que podía compartir estos mensajes con los demás, no es porque yo crea que son míos. Este conocimiento no es mío. Es para mí, sí, pero también es para ti. Pero no tiene propiedad terrestre, no tiene propiedad intelectual razonativa de alguien de este mundo. Todos los conocimientos espirituales que se han traído a nuestro planeta en diferentes tiempos y lugares, nadie se puede adjudicar la propiedad intelectual, porque nadie lo pensó. Todos los profetas y mensajeros, heraldos y discípulos que han compartido un conocimiento, ha sido un conocimiento que les ha sido dado, que les ha sido entregado. No hay nadie que se pueda adjudicar la propiedad intelectual. Entonces, todo el conocimiento ha sido pensado por Jesús. Él sí tiene toda la propiedad, porque Él sí la pensó toda como anciano de días. Eso lo vamos a entender más adelante. Y siempre lo ha enviado a través de sus mensajeros. Gabriel principalmente ha sido designado el mensajero de lo alto y siempre ha cumplido esa función. Entonces, así nosotros debemos comprender que estos conocimientos que nosotros adquirimos, el de la universidad, que si la receta mágica del pan, la receta mágica de la torta, eso no nos hace más que alguien. Sí, tal vez de repente es una receta que nosotros valoramos mucho, pero es por una condición nuestra, o sea, es una condición mental nuestra, que nosotros creemos que nos van a robar, que nos la van a quitar, que si yo le enseño esto después no me contrata. No, hay que ser con lo que nosotros aprendimos, darlo a los demás, porque
principalmente en los trabajos, nosotros debemos estar en los lugares donde verdaderamente valoran es nuestro trabajo, más que los conocimientos que nosotros pudimos haber adquirido de forma mental, el desenvolvimiento nuestro, que en un lugar de trabajo haya una necesidad de que nosotros estemos ahí. Eso es lo que le da verdadero valor. Entonces, así terminamos con estos pequeños ejemplos de la humildad, y que encontremos que todas las cualidades espirituales que no son conceptuales, que no son dialécticas, que no son filosóficas, sino que son de aplicación total. Por eso es que a Jesús se le diferencia de la filosofía, porque la filosofía todo es mental, todo se queda así como en el pensamiento de tal persona. No, es que los conocimientos son para ser aplicados. Ahí deja de ser filosofía y se convierte en sabiduría. Entonces dejemos la filosofía a un lado, dejemos los conceptos, dejemos de usar la Biblia como un poder contra los demás y aprendamos a usarlo como una herramienta para nosotros. Eso es lo que les dejo como reflexión el día de hoy. Entonces compartamos todo lo que nosotros sabemos y lo que hemos comprobado, porque lo que no hemos comprobado no lo podemos compartir. Entonces así cerramos el programa del día de hoy con el reino de los humildes. El reino está en su corazón y lo pueden encontrar vivos si se vuelven humildes como Jesús fue humilde. Entonces estaban escuchando Sintonizando el Corazón de Dios, un espacio donde se transmiten mensajes y conocimientos que van a ir construyendo un camino hacia el Dios que todos llevamos por dentro, porque Dios vive y es a través de ti. Recuerda que si deseas contactarnos o escribirnos mensajes, estaremos recibiendo mensajes al WhatsApp al +58 424 714 3655. Y también recuerden que si quieren conocer más del programa de formación espiritual que hemos desarrollado, libre de creencias, libre de dogmas y libre de religiones, pueden visitarnos en discipulosdecristo.net. Discípulos con S y C, discípulosdecristo.net. Allí le dan a más información y pueden registrarse de forma gratuita. Feliz noche a todos y nos vemos nuevamente el próximo domingo de 6 a 8 de la noche en Radio Ideal 103.7 FM. Los dejamos con Mercedes Sosa, Gracias a la Vida.